Buenas tardes, amigos de Soberanía Popular. Como cada viernes estamos muy agradecidas de su sintonía, esperando que hayan tenido una semana de éxito y de mucha paz, mucha salud sobre todo, y que estemos en armonía con todo lo que está aconteciendo en nuestra ciudad. Debemos de cuidarnos y cuidar a nuestros familiares. En la tarde de hoy queremos compartir un espacio con ustedes que sabemos va a ser de mucha importancia y sobre todo de mucho interés. Con nosotros está compartiendo en la tarde de hoy, como cada viernes, nuestras queridas coanfitrionas, que es Amarilis Durán Salas y la doctora Rosy Escoto. Rosy, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Un placer para nosotras, como bien señalas, estar aquí compartiendo con todos los televidentes de Soberanía Popular TV. Un súper placer enorme, pues, venir a compartir con ustedes informaciones de interés. Buenas tardes, doctora Marilis. Muy buenas tardes a todas y a todos nuestros queridos televidentes, que como cada viernes, señores, esperan este programa para saber cuál es el tema, cuál es el invitado y sobre todo la experiencia y lo que extraemos cada viernes con el contenido del programa. Señores, esta tarde tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar de la ley 4720, alianzas público-privadas, que como bien sabemos, mis queridas compañeras, esta ley no vino por casualidad, sino que más bien es el producto de lo que son las necesidades que tienen los países en el tiempo, y sobre todo República Dominicana, que está obligada a cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Y de cara a las necesidades de las infraestructuras y servicios que requiere todo país para su desarrollo sostenible. ¿Qué le parece, doctora? Así es, querida Marilis. Realmente la ley, los contratos de alianza pública-privada han ayudado a muchas sociedades a crear infraestructuras y a crear también medios de transporte, medicina, que han permitido su crecimiento. No, bien es cierto, es una ley que tiene muchas virtudes. No menos cierto, es una ley que también se ha estimado que tiene algunas sombras, sobre todo con el tema de lo que es el endeudamiento y las posibilidades de que el sector privado pues se enriquezcan mucho más de lo habitual, pues le permite el desarrollo de unos proyectos y unos programas que realmente son de difícil ejecución cuando se cuenta solamente con lo que es el capital privado. Cuando se hacen este tipo de alianza con el Estado, se permiten desarrollar grandes ideas, se permiten innovar y crear. Y en esta tarde precisamente tendremos un invitado que nos va a permitir conocer un poco más sobre esta posibilidad que se está desarrollando en nuestro país. Es una ley muy nueva, doctora, es una ley del año pasado y una ley que nació con su reglamento, que es algo muy importante e insólito en nuestro sistema legislativo, donde a veces tenemos leyes y pasan años sin que disfrutemos de un reglamento. Pero esta ley nació con esa virtud, nació con una dirección con un presupuesto, con el nombramiento de un distinguido abogado también que es parte de la misma, y entendemos que la ejecución de la ley en la República Dominicana, por lo que se percibe hasta este momento, va a traer grandes satisfacciones a todos nosotros como contribuyentes y ciudadanos. ¿Qué te parece, mi querida estimada? Nosotras nos sentimos muy honradas, pues en esta tarde vamos a conocer de la mano de un experto todo lo que tiene que ver con un análisis exhaustivo de esta ley. Y nos acompaña en esta tarde el doctor Rafael Dixon, quien es doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano de la Universidad de La Coruña, también un abogado con una vasta experiencia y un verdadero académico. Profesor de diversas universidades de Derecho Administrativo y Derecho de la Competencia, Derechos de Contratos Públicos, también Derecho Administrativo en la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Rafael tiene más de 15 años de experiencia y entre sus principales clientes se encuentran entidades de intermediación financiera, empresas de telecomunicaciones, grupos familiares de empresas y entidades de la administración pública y del Estado Dominicano. Representa a sus clientes en diversas transacciones financieras, incluyendo adquisiciones y fusiones, reestructuración de préstamo, de financiamiento, de proyectos para sectores hoteleros, energéticos, empresas de consumo masivo, zonas francas, y asimismo ha colaborado en la ingeniería y estructura
contractual de titularización de activos. También ha sido consultor de distintos órganos administrativos para la elaboración de anteproyectos legales y regulaciones administrativas. Ha sido consultor contratista del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, para revisión de documentos de licitación pública en la República Dominicana. Actualmente es integrante del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, miembro del Colegio de Abogados y además integrante del bufete directivo del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Estamos frente a un verdadero experto en derecho administrativo y con quien vamos a analizar la ley que en esta tarde venimos a compartir de alianza pública-privada. En ese sentido, la invitación a todos ustedes es que mantengan la sintonía y luego de la pausa nos acompañará nuestro invitado, Rafael Dixon. Gracias por mantener la sintonía con Soberanía Popular TV. Como dijimos anteriormente, hoy tenemos de invitado al licenciado Rafael Dixon, un experto en derecho tributario. Y realmente para Soberanía Popular TV es un privilegio tenerle. Buenas tardes, Dixon. ¿Cómo estás? Muchas gracias a Marily, y Sonia, a Rosy, a todo el equipo por su amable invitación y a todos los televidentes de este programa. Para mí es un honor estar aquí hoy y compartir con ustedes algunos temas de interés. Qué bueno, señores. El currículum de Dixon es bastante amplio, tal como lo señalamos en nuestro primer bloque. Y queremos iniciar preguntando de manera principal sobre lo que es esta ley 4720 de alianza público-privado. ¿De qué estamos hablando de esta ley, Dixon? ¿Cuál es el marco? ¿Cuál fue el espíritu del legislador? Y qué son las APP y sobre todo, ¿qué tipo de APP contempla la ley? Sí, mira, muy interesante tu pregunta, Marily. Yo creo que conceptualizar en un primer término lo que son las alianzas público-privadas. Y a mí siempre me gusta, cuando tengo oportunidad, decir lo que no son las alianzas público-privadas para que la gente no se confunda. Mira, las alianzas público-privadas no es una privatización. Cuando estamos hablando del concepto de privatización, hablamos de que hay una transferencia permanente de un activo público al sector privado. En el caso de las APP, ese activo, ese bien de dominio público, siempre es propiedad del Estado. Entonces, no se trata de una privatización. Tampoco se trata necesariamente de una contratación tradicional o convencional, porque tiene ciertas particularidades que yo voy a comentarles en breve. Entonces, ¿por qué a veces se genera confusión? Porque este término de alianza público-privada se utiliza para hacer referencia a cualquier tipo de colaboración, de contrato, de asociación entre el sector público y el sector privado. Y eso es correcto desde el punto de vista genérico. Todo es una alianza público-privada. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, tenemos un concepto jurídico definido en la ley 4720 de lo que es una alianza público-privada, y en consecuencia tenemos que, como abogados y como técnicos, que hacer referencia a qué significa las alianzas público-privadas, y el artículo 4 de la ley 4720 lo define de manera concreto, estableciendo, ¿no?, entre otras cosas, que es un mecanismo mediante el cual, es un contrato mediante el cual el sector público y el privado suscriben un contrato con una característica. Número uno, largo plazo. La ley define qué es el largo plazo, más allá de 5 años. O sea, cuando estamos hablando de APP, tenemos que hablar siempre de proyectos de más allá de 5 años. Por lo general, 20 años. Como consecuencia de un proceso competitivo, es decir, aquí no se le va a adjudicar el contrato de manera directa a ninguna persona. Hay que hacer un procedimiento de selección, que en este caso se llama un procedimiento competitivo. ¿Para qué? Para proveer, gestionar, operar bienes o servicios de interés social o servicios públicos.
Otro elemento que establece la definición, tiene que haber un financiamiento de relevancia o de importancia de parte del sector privado. Tienen que haber aportes tangibles o intangibles del sector público y debe necesariamente realizarse una distribución de los riesgos entre ambas partes, tomando en consideración aquellas que tengan la mejor capacidad de mitigar un determinado riesgo. Y finalmente, esa remuneración que va a recibir ese agente privado debe estar necesariamente asociada al desempeño conforme se establece en el contrato, al desempeño, a la disponibilidad del servicio, de la obra, etcétera. Pero debe estar asociada esa remuneración al desempeño. Otra cosa que creo que es importante hacer referencia, Marily, con tu pregunta es la motivación del legislador. Tú hablaste sobre esto y me parece importantísimo porque, y yo creo que más adelante vamos a hablar sobre la confusión que se ha generado entre las concesiones y las alianzas público-privadas, si es lo mismo, si no es lo mismo. Yo eso lo voy a dejar más adelante para algunas preguntas que ustedes puedan hacer. Pero el origen principal de esta ley es el déficit de infraestructura que tiene la República Dominicana y en sentido general los países emergentes. Es decir, hay una necesidad de realizar una serie de infraestructuras públicas que el Estado solo no puede realizarlo y que se requieren una serie de financiamiento. Y que también se introduce unos conceptos ahora de mejor de eficiencia, que es lo que se llama el valor por dinero del proyecto. Entonces, esos elementos es lo que motiva al legislador a establecer una nueva normativa efectiva que permita cerrar la brecha de infraestructura pública que existe en el país, así como otros proyectos de interés social y servicios públicos. ¿Con qué? Tomando la experiencia y el aporte que hace el sector privado, aportando la plata y aportando todo su expertise en la gestión de un proyecto. Y evidentemente, esto tiene que ser efectivo y satisfactorio para todas las personas, es decir, para todas las partes, para los ciudadanos, para el sector público y para el sector privado. Pero esa es, en sentido general, una de las principales motivaciones del legislador. Profesor, doctor, y en ese mismo orden de ideas que usted ha establecido y ha desarrollado, o sea, tan excelentemente, la misma ley 4720 establece como parte de sus motivaciones el hecho de las experiencias internacionales en las alianzas pública-privada y ha establecido una serie de figuras que es precisamente para la implementación y el desarrollo de las limitaciones presupuestarias que tiene cada país. Entonces, en ese mismo sentido, queríamos saber, la ley habla de lo que es la incorporación de lo que son las innovaciones y las nuevas iniciativas. De acuerdo con el concepto de la ley, ¿qué podríamos entender por esto? Por innovaciones e incorporaciones de nuevas iniciativas. Mira, muy interesante tu pregunta, Doña, porque por lo general, proyectos de esta naturaleza generalmente lo hace el sector público. Es decir, el sector público es que dice, nosotros vamos a desarrollar este proyecto bajo la modalidad de alianza público-privada. En el caso dominicano, como otras jurisdicciones, como incentivo a ese desarrollo, a esa innovación y a nuevas iniciativas o proyectos, es lo que en otros países se llama las peticiones de gracia o las propuestas sin solicitud, que en el caso dominicano se llaman iniciativas privadas. Entonces, en nuestro caso, las empresas privadas, el sector privado puede ir al gobierno sin que el gobierno lo haya llamado y decirle, mire, yo tengo este proyecto que evidentemente tiene que ser innovador, tiene que, no puede estar en el Sistema Nacional de Inversión Pública, ni puede estar conociéndose por el sector privado, y eso es una forma de dinamizar la economía, es decir, realizar ciertos proyectos y que el sector privado pues sea también copartícipe de buscar soluciones novedosas, importantes para el desarrollo social de la República Dominicana. Y a eso que se refiere esas innovaciones e iniciativas que puede realizar el sector privado
y llevarla al Estado. Y luego de un determinado procedimiento, pues el Estado puede admitirla y desarrollarse un determinado proyecto. Excelente. Dixon, ¿y quién está llamado a evaluar estas iniciativas, estos proyectos y la entidad reguladora que puede tomar decisiones al respecto? Mira, esta nueva ley crea un marco regulatorio particular porque dispone la creación de una dirección especializada. Aquí se necesita, o sea, un órgano administrativo con una serie de características y particularidades para poder realizar pues toda la gestión que tiene. En ese sentido, crea lo que se llama la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, un organismo descentralizado, autónomo, que está compuesto por un órgano colegiado, que es el Consejo Nacional de Alianzas Público-Privadas, y una dirección ejecutiva que va a hacer obviamente toda la labor funcional del órgano, pero toda esta estructura administrativa es la que va a estar, tiene la función de promover, revisar y gestionar todos los proyectos que se hagan bajo el marco de esta ley. Y de manera concreta, ambas instituciones tienen papeles y atribuciones que está establecida la ley, pero contestando puntualmente tu pregunta, Marilis, el Consejo Nacional de APP aprueba, luego de todo un procedimiento que se hace en la dirección ejecutiva, aprueba finalmente el desarrollo de un determinado proyecto bajo esta modalidad. Recientemente se ha aprobado el primer proyecto declarado de interés público para ser desarrollado bajo esta modalidad. Me refiero al proyecto de la carretera del Ámbar, que fue aprobado hace unas semanas bajo esta modalidad ya de manera concreta. Muy bien. Aquí tenemos a nuestra querida compañera Rosy Escoto, quien tiene una pregunta también para ti, Dixon. Gracias, mis compañeras, y gracias a nuestro invitado. Buenas tardes. Bueno, pues me surge una pregunta y es con relación a cómo se inicia el proceso de presentación de iniciativas privadas de alianza pública-privada. O sea, ¿cómo se inicia este proceso? Mira, Rosy, una muy buena pregunta, porque el sector privado a veces, o las empresas pueden decir, yo voy a someter una iniciativa privada. Eso tiene su proceso, tiene su tiempo. Y hay una serie de lineamientos y una serie de directrices que ha dictado la Dirección General de Alianza Público-Privada, donde requiere una serie de información, de documentos. Es decir, hay que preparar un dossier, un expediente para depositarlo ante la Dirección General de Alianza Público-Privada para su evaluación y determinar si cumple los requisitos que se le han establecido, y algunos de los cuales son muy exigentes. Es decir, aunque ha habido una serie de flexibilización por el órgano regulador, sí hay que presentar no solamente quién es la empresa, sino cómo es que va a desarrollar ese proyecto, porque hablaba Sonia de que andamos buscando innovación, andamos buscando soluciones novedosas. Entonces, pues hacer un hospital por hacerlo, eso no es una iniciativa privada bajo la ley. Ahora, ¿qué puede ser novedoso? Por ejemplo, que yo voy a decir que yo voy a gestionar el hospital completo y que entonces usted presenta eso, una serie de documentos, una serie de informaciones, lo deposita, ahí viene un proceso de revisión, la dirección es muy abierta a recibir consultas y a revisar las propuestas que puedan estar sometiendo el sector privado. Y luego de eso, entonces, viene un proceso de análisis, hay un taller de elegibilidad para determinar si esa iniciativa puede ser ejecutada bajo la ley de APP. Porque no todo proyecto, esto es importante, no todo proyecto debe ejecutarse por esta ley. Estos son proyectos complejos, toman tiempo, no es tan sencillo cumplir con todos los requisitos. Y eso es importante tenerlo porque a veces es más conveniente realizar una contratación tradicional que someterse
a todo el endiamiaje y toda la estructuración de un proyecto bajo esta modalidad. Dixon, nosotros hemos visto cómo en América Latina y Europa esta ley de alianza pública-privada que ha sido implementada y que realmente ha sido de gran ayuda para el crecimiento de muchas naciones, pues se ha implementado en diferentes sectores, como el sector de los ferrocarriles, el sector de las farmacéuticas y en diferentes ámbitos que realmente han logrado crear infraestructura. Pero desde tu punto de vista, y partiendo de todos los criterios que no has establecido, el hecho de que sea ante la dirección que haya que presentar los proyectos, ¿qué sectores de la economía dominicana, en tu opinión, serían los que pudieran aprovecharse más de la aplicación de esta ley? Y partiendo también de del tremendo error a veces que se comete, que por ejemplo con la ley de garantías mobiliarias que daba por hecho que se iba a realizar mediante una alianza pública-privada, cuando, como tú bien acabas de establecer, es una facultad de la dirección el aprobar o no proyectos. Entonces, en tu experiencia, en tu expertise, ¿cuáles sectores tú crees que tienen mayores posibilidades de desarrollo en nuestro país? Muy buena pregunta, Sonia. Mira, la ley, le voy a decir algo, pero la ley establece una regulación concreta sobre los sectores regulados. Es decir, todo en materia de energía, telecomunicaciones, minería, todo lo que sea sector regulado. Y la ley, la salida, porque cada sector aquí tiene una ley, una normativa concreta y ya luego de que uno está acostumbrado a trabajar bajo esa vía, pues no quiere como que le toquen mucho la mano para que no se vaya a dañar las cosas. Entonces, bueno, ahí hay una regulación concreta. En principio no hay una limitante, porque ¿qué es lo que ha dicho el legislador? El legislador ha dicho, todos los proyectos que tengan la característica que apliquen y que luego de evaluación se puedan realizar bajo esta modalidad, lo pueden hacer. Y en aquellos sectores regulados, siempre se podrán hacer, siempre y cuando califiquen conforme a la definición que vimos hace un rato sobre alianza público-privado. Pero en términos concretos, en sentido general, las experiencias internacionales se hace referencia de que los principales sectores de alianza público-privada son transporte. Entiéndase transporte, aeropuertos, puertos, trenes, autopistas, túneles, etcétera. Sector de agua, hay muchos proyectos de APP con cuestión de tratamiento de agua, distribución y sistema de aguas residuales, incluso de acueductos. En materia de energía, todo lo que tiene que ver con generación, transmisión y distribución. En el caso dominicano hay restricciones concretas en ese sector que hay que tomar en cuenta, pero es permitido. Y bueno, todo lo que tiene que ver con infraestructura social y gubernamental. Por ejemplo, hay países donde hay edificios gubernamentales manejados a través de APP. Hay cuestiones en materia de educación manejadas a través de APP de manera concreta. En tema de cárceles también, en gestión y operación de cárceles. Es decir, pero todo lo que tiene que ver con infraestructura social, pero gestionada bajo la modalidad de APP, que se aparta un poco de la concepción tradicional que nosotros tenemos de hacer un hospital, una empresa construye el hospital, se olvida de la construcción y luego el gobierno, el sector público, lo gestiona, lo administra, lo mantiene. Y parte de esto es que el sector privado asuma esos riesgos de mantenimiento, de gestionar, y eso es lo que viene en la fórmula de alianza público-privado, que también puede ser realizado a través de concesión. Y por eso en otros países el término APP concesión es similar. Son sinónimos. Gracias. Con relación a la parte de un bien de interés social y un servicio de interés social, ¿cuál es la diferencia, Rafael? No, mira, ahí este es un concepto interesante. Yo creo que va a ser, porque es introducido por primera vez en el ordenamiento dominicano por la ley 4720. El concepto que nosotros teníamos, por así decirlo, que estábamos acostumbrados es el interés público, es dominio público, y esa definición de bienes de dominio público todavía genera cierta duda desde el punto de vista dogmático. Pero un bien de interés social es aquel, conforme se define en la ley, ¿no? Lo que ha dicho el legislador es todo aquello que permite satisfacer necesidades colectivas
incluyendo bienes públicos. Entonces, por eso una escuela, un centro de hospital, por supuesto, incluso hasta centros deportivos que pueden satisfacer necesidades colectivas, incluso culturales. Los museos pueden entrar en este contexto y hay experiencias incluso de países mucho más desarrollados, obviamente, donde tienen incluso proyectos de APP bajo esta naturaleza. Pero, Rosy, te comento que ese tema de esa definición y ese concepto de interés social va a generar discusiones interesantes desde el punto de vista práctico para determinar cuándo estamos o no ante un interés social. Porque ahorita dicen que las oficinas de abogados son intereses sociales, y es verdad que cumplen un interés social, pero es algo interesante, ¿eh? Algo que viene muy de la mano a propósito de abogados es que esta figura de alianzas público-privadas necesariamente deben hacerse por escrito, como es natural. Pero partiendo de eso, Dixon, ¿cuál es la característica de este tipo de contrato y si tiene una importancia que incide en lo que es la contratación de cara a lo que es la aplicación de esta ley? Bueno, el contrato es un contrato custom made. Es decir, cuando usted usted se va a hacer un vestido, para que lo entiendan, usted va donde la modista y esa modista toma hasta la última medida. En el contrato de APP es igual. A diferencia de un contrato de contratación tradicional, donde por lo general tienen muchas disposiciones, aquí hay demasiados aspectos que hay que tomar en consideración. Por eso es una contratación costosa, pero a la larga es beneficiosa porque el gobierno ve reducida el costo de mantenimiento, por ejemplo, de una determinada obra de infraestructura, pero el proceso de planificación y de estructuración, tanto del proceso de selección como del contrato, es costoso, complejo y toma tiempo, porque interactúan una serie de actores que en una contratación tradicional o en una concesión pura y simple no se gestiona o no se interactúa. Entonces, el contrato es fundamental porque es el que va a regular todos los riesgos y todas las condiciones y todos los términos que va a regir un contrato de larga duración que evidentemente tenemos que estar conscientes que se va a renegociar, porque un contrato no puede ser invariable por 10, 15, 20 años. O sea, fíjese lo que nos pasó ahora con el COVID. Mira cómo estamos hoy día, reunidos. Si hace 2 años de que vamos a un programa por virtualmente, eso no era pensado así de manera tan habitual. Entonces, las cosas, el tiempo cambia y el contrato tiene que reflejar incluso esas posibilidades de cambio durante la vida del mismo. Y a propósito de cambio, y antes de irnos a la pausa, y la vamos a dejar en el aire, esta pregunta, Dixon, cuando hablamos de contratos, de obras, de servicios, ¿qué dice la ley respecto de la 34006? Luego de la pausa, vamos a continuar y tendremos la respuesta de este invitado experto en Derecho Administrativo Tributario. Gracias por mantener la sintonía con Soberanía Popular TV. Señores, antes de la pausa dejamos una pregunta en el tapete para nuestro invitado y es relativo a la ley 34006 que, como bien sabemos, regula todo lo que son las compras y contrataciones del Estado. ¿Está contemplada esta ley o no dentro de lo que es alianza público-privada? Gracias, Amelie. Mira, excelente pregunta, porque esto es una de las principales dudas. Hay dos normativas ahora que regulan la contratación pública en sentido general. La ley 340, que sigue estando vigente para las compras y contrataciones públicas tradicionales. Todo lo que sea la construcción de una escuela pura y simplemente se va por la ley 340. La compra de utensilios, de material gastable, se va por la ley 340. Eso no tiene ningún cambio. ¿Qué ha hecho esta ley? Ha creado un nuevo marco regulatorio para los proyectos de alianzas público-privadas o las concesiones. Y entonces esta ley deroga todo el articulado que se establecía en la ley 340 sobre las concesiones.
Esta ley cometió un hierro eliminando las referencias, suprimiendo las referencias a concesiones, porque las concesiones siguen existiendo y van a seguir existiendo. Entonces, yo creo que en el futuro se va a regular, la ley de compra también la están modificando, o sea que todo eso va a revisarse para esclarecer más la línea divisoria entre los proyectos, cuando aplica la ley 340 y cuando aplica la ley 4720. Dixon. Y en ese mismo orden de lo que acabas de hablar, precisamente que has mencionado lo que son las concesiones que todavía existen. ¿Cuál es la diferencia que existe en lo que ya es un contrato de alianza pública-privada, lo que es una concesión y lo que es una privatización? Mira, las concesiones, como concepto amplio, están ligadas, es una autorización que otorga el Estado por lo general, de un servicio público y que le habilita, que debe ser prestado solamente por el Estado y que habilita que un privado pueda gestionar o realizar ese servicio. Entonces, aquí hay mucha confusión porque el ordenamiento jurídico en distintas leyes hace referencia a permiso, licencia y concesión y todo lo confunde. Todavía falta un poco de encuadramiento definitorio jurídico en esas partes para definirlos. Entonces, eso por un lado. El concepto concesión como tal está ligado al servicio público, en el derecho administrativo tradicional. Por eso que usted habla de que las concesiones solamente se aplican a los servicios públicos. Ya cuando hablamos de concesión en sentido amplio, hablamos de toda habilitación, toda habilitación para gestionar una actividad que en principio debe ser prestada por el Estado. Entonces, las alianzas público-privadas, yo decía hace el segmento anterior, que en otros países son iguales a las concesiones. Incluso no hay definición del concepto de alianza público-privada, sino de concesión. Y lo que se habla es que una concesión se desarrolla bajo la modalidad de APP o no. Y por eso yo siempre digo, todo proyecto de APP implica una concesión, pero no toda concesión implica que se vaya a ser ejecutada bajo la modalidad de APP. Entonces, es una diferencia que el legislador dominicano tiene que todavía pulir y tiene que mejorar, pero para eso se requiere una legislación que modifique esta ley para hacer esos ajustes y esas aclaraciones del lugar. Dixon, toda disposición, toda normativa tiene luces y sombras, y eso lo sabemos. Cuando vemos de alianza pública-privada, ¿cuáles serían esas desventajas que pudiera identificar con relación a lo que es una APP? Aunque a mí no me gusta hablar mucho, Rosy, de eso, pero es una realidad y una pregunta oportuna que tú haces, porque hay muchos proyectos, principalmente a nivel internacional, y aquí se puede decir que tenemos uno, con el caso de los proyectos de peaje sombra, de las autopistas. Yo creo que hay dos riesgos principales, más que desventajas, riesgos que si se manejan y se administran bien, pues no debería suceder. Además, tenemos ya toda la experiencia de muchos otros países. Lo que esta nueva administración de la dirección debe tratar de hacer es no copiarlo, porque tenemos todo ese tiempo ganado. Número uno es los proyectos que se elijan. No todo es elegible para ser ejecutado bajo APP. Si elegimos un proyecto mal, es probable que su ejecución sea deficiente. Primer elemento, o sea, ¿cómo hacer eso? El tiempo es fundamental. Esto toma tiempo, señores. Hacer un proyecto de esto toma tiempo. Querer apresurarlo puede también dar lugar a lo que se llaman en otros países los proyectos elefante blanco, donde nunca lo que son más costosos para el Estado que realizarlo. Entonces, el riesgo es ese, Rosy, que no se identifiquen apropiadamente los proyectos y que al final pues se haya suscrito un contrato entre el Estado y el sector privado que a la larga sea más costoso que haber hecho una contratación pública tradicional. Y eso es lo que se trata de evitar haciendo todos los análisis y estudios que debe realizar la Dirección General
de APP. Pero ese riesgo existe y yo espero que estas autoridades y todo el ecosistema que está alrededor de estos proyectos eviten para que al final tengamos proyectos exitosos. Dixon, en ese mismo orden de la pregunta que hace Rosy, el Banco Mundial y también inclusive el Consejo Europeo ha determinado como una de los puntos oscuros precisamente de este tipo de alianza, es la permisividad a la corrupción y también a favorecer ciertos sectores. ¿Qué opinas? ¿Realmente es una ley que puede promover actos de corrupción y que se favorezcan de manera no ética algunos sectores? Mire, yo creo que nosotros tenemos un marco normativo razonable. Bueno, puede ser siempre mejorable y de hecho requiere algunas mejoras. Ya yo las he mencionado en esta conversación. Yo creo que ese tema del riesgo de corrupción es un riesgo que existe, lo hemos vivido en todos nuestros países y va a estar existiendo. Lo que tiene que hacer todo el sector es gestionar ese riesgo, establecer los mecanismos de prevención y mitigación. El hecho de la existencia o la aprobación de la ley de por sí solo no genera un mayor riesgo de corrupción a cualquier otra contratación o proyecto tradicional. Por el contrario, yo creo que al estar tantos sectores y tantos agentes involucrados en un proyecto de estos, como son las fiduciarias, como son los bancos de inversión, la banca multilateral, los seguros, los técnicos que tienen que estar envueltos en esto, hacen que ese riesgo de corrupción se disminuya un poco, pero todavía hay que gestionarlo, todavía hay que buscar cláusulas de integridad, hay que revisar los conflictos de interés, es decir, no es algo que debe tomarse a la ligera. Al final estamos hablando, señores, de intereses económicos. O sea, todo aquí quiere contratar, porque al final se va a ganar un dinero. Y no está mal. Lo que pasa es que es intereses que estamos conjugando. Uno, un interés privado y otro, un interés social. Entonces, tratar esto de la mayor transparencia posible es lo que da lugar a mitigar un poco ese riesgo de corrupción que siempre va a existir. Dixon, casi finalizando, hay una pregunta que nos surge, sobre todo en el interés fiscal. ¿Qué papel juega la parte impositiva en ocasión de las APP? ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son los incentivos que motivan a organismos internacionales, a entidades privadas, a querer incursionar en esta ley, sobre todo que va muy de la mano con lo que es la visión de la responsabilidad social? Bueno, ya yo creo como colofón, esta pregunta es fundamental porque he tenido la dicha de compartir con ustedes en temas tributarios, entonces es algo que le llama la atención. Fundamental. ¿Por qué? Porque dentro del análisis de un proyecto de APP, una de las entidades que interviene fundamentalmente aquí es el Ministerio de Hacienda para determinar cuál es el impacto que tiene un determinado proyecto en el impacto fiscal, por ejemplo, que tiene, y el impacto de que esa alianza se vaya a realizar bajo esta modalidad, cuál va a ser el impacto a futuro para el Estado. ¿Cómo va a tener que pagar el Estado ese proyecto? Si es beneficioso o no. Por eso, si no pasa ese estudio, probablemente el proyecto no se vaya a ejecutar bajo la modalidad de APP. Ahora, de cara al sector, esa primera parte es de cara al sector Estado. Es decir, el Estado tiene que analizar si ese proyecto es beneficioso desde el punto de vista fiscal. Y luego, el sector privado, la ley va a generar incentivos. Y esos incentivos pueden ser exenciones de impuestos y temas concretos que para ello la ley, conforme a la disposición constitucional, manda a que vaya al Congreso para fines de aprobación. Interesante.
Dixon, como todos sabemos que no hemos nosotros creado nada, sino que hemos seguido el comportamiento de otros países, particularmente la experiencia en América Latina en relación con las ejecuciones de alianzas públicas privadas. ¿Cuál es la experiencia que tienen en esos países? Mira, todo va a depender del sombrero que uno se ponga, si es pro o en contra. Yo creo que ahí, siendo objetivo, hay de todo. Yo creo que países donde se ha desarrollado más tienen experiencias exitosísimas y hay experiencias que no han sido tan exitosas y por ello son elefantes blancos. A la larga, yo creo que es una forma, no es la única alternativa. Esto hay que entenderlo. Esto es una forma adicional, un mecanismo que se le pone la mano tanto al sector privado como al sector público para desarrollar una serie de proyectos beneficiosos para la ciudadanía. Yo siempre le digo aquí, la contratación pública y el Estado en sentido general está ahí para hacernos felices a todos nosotros. O sea, la obra, la infraestructura se hace para facilitarme la vida. La carretera está para acortarme la distancia y tiene que estar eficiente. No puede ser una carretera llena de hoyo que me va a costar a mí el carro. Igual con los hospitales, igual todo. Entonces, hay muchos proyectos. Si se ejecutan bien, Rosy, yo creo que, y yo apuesto a esta primera administración de la Dirección General de APP, de que lo están tratando de hacer de la mejor forma posible, con todas las restricciones y todo lo que estamos viviendo por el COVID, para realizar los primeros proyectos de la mejor forma posible para beneficio de la ciudadanía. Y obviamente, beneficiar también la gestión pública del Estado. Yo apuesto a eso. Dixon, algo que nos llama la atención es que también en lo que tiene que ver con las alianzas público-privadas, intervienen las ONG. Y nos llama la atención por qué la ley excluye las ONG nacionales y le da prioridad, o más bien la señala que son las internacionales. A tu modo y tu juicio, ¿cuál fue el criterio que tuvo el legislador para esta discriminación, si se pudiera decir? Mira, yo creo que estamos ya casi finalizando, pero tú has tocado, Amaril, un tema interesante, porque Rosy comentaba hace un minuto que no había como una novedad en esta ley. Pues fíjese que sí, que toda la regulación de lo que tiene que ver con las asociaciones sin fines de lucro o las iniciativas sin fines de lucro, las iniciativas de APP sin fines de lucro, yo no le he visto en otra jurisdicción y yo he estudiado en muchas jurisdicciones de esto. O sea que esto es realmente una novedad que establece la ley. Yo todavía no sé cómo va a funcionar mucho, pero es una novedad que tiene. Y aquí lo que hace referencia a Marilyn, más que una discriminación, es que se andan buscando que esos proyectos sean tanto sector, es decir, las ONG locales como con ONG internacionales puedan presentarle a desarrollar un proyecto o una iniciativa de APP, principalmente de interés social. Yo pienso por ahí que se pueden realizar cuestiones para personas con capacidades limitadas, o sea, un proyecto de esa naturaleza, o un proyecto donde obviamente la ONG no recibe beneficios, pero gestionar interés social, inclusión, todo lo que tiene que ver con esos temas, es lo que me parece, y obviamente la transparencia en la gestión de los fondos públicos que se le otorgan a la ONG. Yo creo que ese es otro aporte que va a venir por ahí. De verdad que... Dixon, la verdad que qué buen programa, compañera. Sí, definitivo. Un invitado realmente que ha demostrado una capacidad y un conocimiento que a todos nos ha llegado, un lenguaje simple, sencillo, y que realmente han conectado con nosotros y esperemos que conecte con el público en general que nos está viendo. Pero lamentablemente el tiempo en televisión siempre es muy corto, siempre quedarán cosas pendientes, te comprometemos para un próximo programa que queremos que ampliar un poco más sobre esto que a todos nosotros como ciudadanos y contribuyentes nos interesa. Y a ustedes, nuestros amables televidentes, como cada viernes, les deseamos que tengan un excelente fin de semana
tengan precaución, debemos de tomar cuidado, cuidar nuestra salud, la de nuestros familiares, tener paciencia con estos temas del tiempo y del toque de queda, y hasta un próximo programa que queremos compartir con ustedes. Así que Dios los bendiga y será hasta el próximo viernes en que estaremos en un nuevo programa de Soberanía Popular. Gracias, Dixon, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo.